El Real Madrid se impuso claramente al Barça en el clásico del día de ayer y hoy vamos a poner las notas a los futbolistas de ambos equipos. Hablemos de fútbol. Pues vamos a empezar con el Barça y empezamos con uno de los mejores jugadores del partido, Chesney, que hizo un partido espectacular, o sea, salvó al Barça de irse goleado del Bernabéu, parando un penalti, teniendo varias acciones de uno contra uno muy difíciles de parar. Si no me equivoco, revisando algunas páginas de datos deportivos, creo que los goles salvados eran de 2,44, una auténtica salvajada. O sea, esto se ve muy poco en el fútbol, que un portero salve 2,44 goles en un solo partido. Es una salvajada, así que le pongo un 10 a Chesney, que fue el mejor del Barça con bastante diferencia. Y a Valde, en el lateral izquierdo, le voy a poner un 6. La verdad que no hizo el mejor de los partidos. Tampoco estuvo muy propositivo, no inició acciones de desborde como él suele hacer. No cometió errores clamorosos, pero no lo vi muy fino y tampoco muy atrevido. Entonces, a Valde hay que pedirle mucho más, sobre todo a nivel ofensivo, porque a nivel defensivo no es que sea el mejor. Entonces, él destaca por hacer esas internadas con velocidad, desbordar, y ayer no lo hizo para nada y además no se entendió demasiado bien con Rashford. Le voy a poner un 6 a Valde. A Eric García le voy a poner un 5,5. Sí que es verdad que no fue un desastre el partido de Eric García, pero no estuvo muy fino. Hizo el penalti. A nivel defensivo no lo vi muy bien. Así que le voy a poner un 5,5 a Eric García, que no fue el mejor de los partidos para él, la verdad. A Paco Basile le voy a poner un 6. Más de lo mismo con Eric García. No estuvieron muy finos del todo. Tampoco hicieron un partido malísimo. O sea, no creo que el origen del problema fuera la defensa, la verdad, sino más un problema de bloque del Barça. Así que un 6 para Pau Cubarsí. En el lateral derecho tenemos a Koundé. Le voy a poner un 3. O sea, el partido de Koundé es nefasto. No digo que sea al 100% la culpa de Jules Koundé de la derrota del Barça del día de ayer, pero desde luego es uno de los que más señalado queda. Y ya no es solamente el rendimiento en este partido, o sea, lleva haciendo unos partidos muy malos durante bastante tiempo, la verdad. Y ayer yo no lo ponía como titular porque venía de una gastroenteritis, de no entrenar con el equipo. Me pareció extraño que lo sacara de inicio. Yo hubiera sacado a Araujo en su lugar. No sé si de lateral derecho o moviendo a Eric García a la banda, pero me pareció uno de los peores partidos de Koundé. Además tuvo una ocasión clarísima en el minuto 88 que se empanó por completo. O sea, está completamente ido. No sé qué le pasa a Koundé, pero le voy a poner un 3 y por no ponerle un 1, la verdad. Pero para mí, de momento, le voy a poner un 3 a Koundé. A Pedri le voy a poner un 6,5. Sí que es verdad que no hizo el mejor de los partidos, pero claro, hay que tener en cuenta que el rival hizo un planteamiento anti-Pedri. O sea, el planteamiento con tantos jugadores en el centro del campo, presionando rápido a Pedri cuando recibía el balón para que no pudiera darse la vuelta. Es que es un planteamiento muy difícil. Aún así, Pedri participó del juego. No lo hizo también como en otras ocasiones, pero claro, hay que tener en cuenta el rival que tienes delante. Y no creo que Pedri hiciera un mal partido. Al final se va expulsado. Pero bueno, no es una expulsión que para mí penalice muchísimo porque es en el último minuto y digamos que ya es por la frustración del partido y por lucharlas todas. O sea, no es una expulsión de estas de que vendes al equipo. Así que no le cambio la nota por eso, le pongo un 6,5. Lo mismo para Frenkie de Jong, otro 6,5, que no me disgustó del todo. Cuando se puso como medio centro ofensivo, cuando entró Marc Asado, también lo hizo bastante bien. Pero ya os digo, el planteamiento del Real Madrid poniendo tanta gente en el centro del campo condicionó mucho el centro del campo del Barça y era el objetivo. Por eso no tienen muy buenas notas Pedri y De Jong, pero no considero que a nivel individual hicieran malos partidos, tanto ni uno como otro, la verdad. Otro 6,5 para Marcus Rashford, que se fue con una asistencia de gol. Me parece que hizo un buen partido, un buen duelo ante Fede Valverde. Pero claro, el hecho de que el Barça perdiera el planteamiento por completo y que el centro del campo estuviera tan limitado en cuanto a acciones por el planteamiento del Real Madrid, pues hace que prácticamente no le llegaran balones a Rashford. Algunos que le llegaron lo hizo bien, pero en general poquito de Rashford que no pudo participar demasiado. Fermín, un 7 para Fermín, que marca un gol, que ya es bastante difícil marcar un gol. No tiene más nota por la decisión que toma en ese 1 contra 3. Bueno, ese 3 contra 1 que tiene el Barça
que se la fuma él solo. O sea, no sé si era un 3 contra 2, perdón. Se la fuma él solo cuando tiene a dos compañeros completamente solos y además hace una definición malísima en el que podría haber sido el segundo gol del Barça. No tiene más nota para mí por eso, pero no hizo un mal partido Fermín, que marcó un golito. Lamine Yamal, pues Lamine Yamal le voy a poner un 5. Es que no se puede suspender a Lamine Yamal por el partido que hizo. Sí que es verdad que no fue súper participativo, no encaró muchísimo, pero también es porque el Real Madrid no dejaba espacios. Aún así, pudo irse con un par de asistencias de gol tranquilamente. Le pongo un 5 porque es Lamine Yamal y porque hay que exigirle por el jugador que es. O sea, al final Lamine Yamal es un futbolista que debería ser mucho más participativo del juego y tener mucho más impacto en el partido. Y no lo hizo y es por eso que le voy a poner ese 5. Pero bueno, tampoco me parece un partido catastrófico de Lamine Yamal como se está diciendo. O sea, al final el pase que le mete a Koundé, pocos jugadores hacen eso en ningún partido. Entonces, en el peor partido de Lamine Yamal hace cosas que los demás tampoco harían. Así que no me da para suspender a Lamine Yamal, le voy a poner un 5. Y también hay que tener en cuenta que viene de una lesión que le limita bastante en el desborde. Yo creo que por eso también estaba un poquito no muy atrevido a la hora de encarar a Álvaro Carreras, entre que el Real Madrid dejaba pocos espacios por esa defensa de 4-4-2, que dejaba menos espacios, y entre eso y que viene de una pubalgia que no le permite tampoco estar muy fino en el desborde, yo creo que ese mix ha hecho que Lamine Yamal no haga el mejor de sus partidos. Pero bueno, un 5 al final para Lamine Yamal. A Ferran Torres, que le voy a poner otro 5, porque Ferran Torres prácticamente no participó del juego. O sea, no sé cuántas acciones tuvo, pero muy, muy, muy pocas. Y es que no participó prácticamente nada. Creo que tuvo algún golpeo, pero es que, claro, el Real Madrid le hizo un cuadrado ahí que es que no había balones que pasaran hacia Ferran Torres. Alguno pasó, pero poquito. Y además los movimientos que hizo Ferran también se le veía que volvía de lesión y no estaba muy fino. Tampoco creo que haya sido un partido nefasto de Ferran Torres porque no cometió errores gravísimos como tal, pero nula participación de Ferran Torres que si hubiera estado Lewandowski en el equipo lo hubiera cambiado 100%. Después tenemos los que salían desde el banquillo, que fueron Ronald Araujo y Marc Casado. Esto te dice un poquito, digamos, cómo está el Barça en cuanto a plantilla, porque claro, estás perdiendo el partido y tus cambios son Ronald Araujo y Marc Casado. Los cambios que jugaron minutos, porque luego salieron Bardi y Gerard Martín, pero no jugaron prácticamente nada, entonces no los voy a puntuar. Pero Araujo y Marc Casado sí que son los que más minutos jugaron, salieron en el 74. No los vi del todo mal a ninguno de los dos. Ronald Araujo se le vio con ganas, incluso parecía que estaba un poco motivado a nivel ofensivo, porque supongo que en el último partido, como metió ese gol y todo el mundo en internet está diciendo que va a ser el nuevo delantero del Barça y tal, pues pegó un chute de 30 metros, encaró por banda y se le fue larga a modo extremo. Entonces, bueno, le voy a poner un 5,5, que tampoco hizo un partido malo, pero bueno, no creo que estuviera súper acertado en las decisiones que tomó y poco más. Tampoco es que jugara muchísimo Araujo. Para mí, ya les digo, debería haber salido de titular por Koundé, pero bueno, poco se puede hacer ya. Después, Marc Casado, un 6,5 para él. Creo que lo hizo bastante bien, lo poco que estuvo. Pero bueno, tampoco nada destacable de Marc Casado, que cuando el Barça, o sea, cuando él estaba en el campo, pues el Barça estaba intentando buscar ese 2-1, pero con muy poquita clarividencia del Barça, y Marc Casado hizo lo que pudo, la verdad. Tampoco nada reseñable de Marc Casado. Y ahora vamos con el Real Madrid, el equipo que dio el baño táctico, la verdad. O sea, es un partido espectacular del Real Madrid. Y empezamos con las notas, en este caso con Courtois, que hizo un buen partido. Tuvo 4 paradas, 0,40 no, 0,36 goles evitados. Tampoco hizo un partido espectacular porque el Barça generó poquito, la verdad. Tuvo alguna intervención buena, pero le voy a dar un 7 a Courtois, que creo que lo hizo bastante bien, pero no tuvo demasiado protagonismo y poco pudo hacer en el gol del Barça. Así que un 7 para Thibaut Courtois. Después, Álvaro Carreras. Yo voy a poner un 6,5. No creo que estuviera súper acertado con el balón en los pies,
pero el duelo a Lamine Yamal se lo ganó. Entonces, al final, creo que poco más se le puede pedir a Álvaro Carreras, que venía de no estar súper bien. Una vez más, no hizo un gran partido, pero como le ganó el duelo defensivo a Lamine Yamal, pues en ese aspecto ya quedó bastante correcto. Normalmente él se le juzga más por su papel ofensivo, por su papel en la distribución de balón, él está acertado en acciones, pero claro, hoy en un partido contra el Barça, pues se le juzga más por la faceta defensiva y creo que un 6,5 es una nota buena para Álvaro Carreras, que ha hecho un buen partido. Hausen, un 7 a Hausen, que ha hecho un buen partido, saliendo bien con el balón en los pies, sólido en defensa. Sí que es verdad que tiene la acción esta en la que para mí le da un codazo a Pau Cubarsí en el gol de Bellingham, que para mí debería haber sido anulado el gol, pero bueno, al final tampoco juzgar a un futbolista por esa acción tampoco tiene mucho sentido. El partido de Hausen está muy bien y le pongo un 7, y sobre todo teniendo en cuenta que viene de lesión, que no tiene el ritmo de competición que tienen el resto de jugadores, pero con 7 para Hausen. Militao, pues Militao le voy a poner un 8,5. Es que encima se va con una asistencia del partido, entonces me parece que ha hecho un partido espectacular. Ha sido el mejor del partido para mi gusto en el aspecto defensivo, es incluso te diría el mejor del Real Madrid en general. O sea, ha hecho un partido espectacular. Cada vez está mejor Militao, o sea, su nivel no tiene ningún sentido. Está volviendo a su prime, te diría. O sea, el partido de Militao es espectacular y le voy a poner esa nota. Así que partidazo espectacular de Militao, que fue para mí, si no el MVP, uno de ellos casi al 100%. Después tenemos a Valverde, que le voy a poner un 7. Yo ya predecía que iba a ponerlo de lateral en este partido y así fue. Tuvo un rival bastante fuerte delante, que fue Marcus Rashford, que hizo un buen partido, pero Valverde lo contuvo bastante bien y participó bastante. Al final, en este bloque defensivo, Valverde es muy fuerte y se ha notado. O sea, ya lo era con Ancelotti cuando el Real Madrid se echaba más atrás y jugaba más a la contra. Entonces, Valverde, con sus transiciones ofensivas, su velocidad, su capacidad de corregir, es muy bueno en este tipo de planteamientos. Y además de lateral derecho, pues más todavía. Así que esta nota le voy a dar a Valverde. Y en el centro del campo tenemos la sorpresa que dio el Real Madrid, alineando a 4 futbolistas: Tchouaméni, Camavinga por el centro, Güler por izquierda y Bellingham por derecha. Me parece que los dos del centro hicieron un partido espectacular. O sea, les voy a dar un 8 a cada uno, tanto a Camavinga como a Tchouaméni. Incluso mmm, Camavinga le pondría más nota, pero es que, claro, es un futbolista que viene de no tener ritmo de competición y el partido que hace ayer es espectacular. O sea, a nivel defensivo, Camavinga es muy bueno, muy intuitivo al corte. Tchouaméni ya sabíamos que a nivel defensivo era tan bestia, pero es que, claro, Camavinga viene de no jugar y me parece que hizo un dúo espectacular con Tchouaméni y le voy a poner un 8 a ambos. Después tenemos a Güler, que va a ser la peor nota del equipo seguramente, le voy a poner un 5, que me parece que no estuvo del todo acertado porque el planteamiento no le favorece. Al final es un futbolista de creación y, claro, el Real Madrid jugó más a destruir que a crear, las cosas como son. Hizo un planteamiento más ancelotista, más de esperar, más de salir al contraataque, más físico, más de luchar en el centro del campo. Güler no lo hizo del todo mal, pero mm, al final su fuerte es la creación y no pudo participar en esa creación. Además, el gol del Barça llega tras un error bastante grave de Güler, así que le voy a poner un 5, que es normal. Al final es un futbolista que está a maximísimo nivel, es la primera vez que hace un partido malo y es porque el planteamiento del equipo cambia. O sea, es así. Así que un 5 para Güler. Después tenemos a Bellingham, que va a ser otro que le voy a poner una nota muy buena, le voy a poner un 8,5, al igual que a Militao. Me parecen los dos MVPs del partido, junto a Camavinga y Tchouaméni. Un 8,5 porque además marca ese gol, da una asistencia, o sea, súper protagonista, muy participativo. El pase que le mete a Mbappé en el primer gol no tiene ningún sentido. O sea, la internada que hace Camavinga al espacio, Bellingham hace un pase, o sea, hace un amago de que le va a meter el pase en profundidad, se gira y le mete el pase a Mbappé bestial. O sea, el partido de Bellingham es buenísimo, cada vez está recuperando más el ritmo, así que le voy a poner ese 8,5 y para mí uno de los MVPs del partido.
Después tenemos a Vinicius y Mbappé, que ambos hicieron un buen partido, pero al final no fueron súper participativos como suelen ser, porque a nivel ofensivo era más situacional, sí que tenían que tirar desmarque a la espalda, lo aprovechó muy bien, los que tuvieron lo aprovecharon muy bien, incluso Vinicius estuvo a punto de forzar un penalti en esa acción con Lamine Yamal. Me parece que hicieron un gran partido, pero no fueron los protagonistas totales, ya que creo que el Real Madrid, al jugar más defensivamente, pues digamos que el centro del campo participó muchísimo más. Aún así, le voy a poner un 7,5 a ambos, que me parece que hicieron un gran partido. Y Vinicius fue sustituido y se pilló un cabreo monumental. La verdad que lo entiendo porque estaba haciendo un buen partido y entiendo también a Xabi Alonso que tenía que cambiar el planteamiento un poco, pero yo no hubiera quitado a Vinicius en un partido en el que va 2-1 contra tu mayor rival y Vinicius estaba haciendo un gran partido. Así que no lo entiendo, pero bueno, un 7,5 al final para ambos. Carvajal y Brahim salieron luego más tarde. Para Carvajal le voy a poner un 7. Al final luchó todo lo que pudo, robó balones, se peleó con todo el mundo. Para mí lo hizo bastante bien. Después Brahim, un 6. No creo que hiciera gran cosa, la verdad. No creo que aportara muchísimo al equipo, pero bueno, al final lo decidió sacar Xabi Alonso. Ahora voy a mirar exactamente el tiempo que jugaron porque ahora mismo no lo recuerdo. Sí, vale, Brahim es el que más jugó y es el que menos participó para mi gusto de todos los que salieron. Después salió Rodrigo por Vinicius, que lo hizo bastante bien. Y al final pues salió Gonzalo y Ceballos, que no tuvieron prácticamente minutos, así que estos dos no los voy a evaluar. Pero ya os digo, a Brahim le voy a poner un 6, a Carvajal un 7 y a Rodrigo un 6,5, que algo participó, pero tampoco es que hiciera una gran cosa. Y esas han sido las notas de este partido entre Barça y Real Madrid. Como podéis ver, en el Barça tampoco son unas notas catastróficas. Sobre todo la mejor es la de Chesney y el resto son notas muy mediocres. Es decir, se vio un Barça bastante mediocre, con falta de ideas, falta de ganas, también un poco anulado por el fútbol que propuso Xabi Alonso. Y en el Real Madrid, pues buenas notas del ataque y sobre todo muy buenas notas en el centro del campo y en la defensa, lo que implica que el Real Madrid fue un bloque muy bueno, muy cerrado, bastante bien defensivamente y que el Barça pues no pudo romper y por eso vimos ese resultado final. Ya os he subido a un análisis táctico y el postpartido. Si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí. Y nada, darle like si te ha gustado el vídeo, dejadme vuestra opinión en los comentarios si queréis que cambiéis alguna nota o lo que sea al respecto del partido. Dale like si te ha gustado, suscríbete para más contenido como este, compártelo con tus amigos que me ayudas un montón y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.